un account executive, un comercial, hablamos de account managers, depende de la posición. Pero los account executives yo creo que lo que más se equivocan son lo que llamaríamos en ventas en la falta de control. O sea, creo que la mayor parte de comerciales o account executives no son capaces de tener el control con el cliente. ¿Qué llamamos tener el control con el cliente? Pues, o tener el control del cliente, pues que tanto tú como el cliente estéis alineados en todo lo que está ocurriendo a lo largo del proceso de ventas. Y que no sea de, bueno, ya te llamaré el martes, pierdo el control, no sé qué es lo que está pasando. Y esto se soluciona haciendo También una que no cosa. todo el mundo tiene estabilidad y al menos a día de hoy. Yo he creado un sistema, una máquina de ventas, tío, que me da igual que me pongas un mono al teléfono. O sea, si el mono hace lo que yo le digo que tiene que hacer y lo hace, la cierra, tío. Mira, la cosa no ha ido bien, Scaling que cerró el proyecto, ahora tengo otra consultoría en ventas, o sigues con lo tuyo. ¿Cuál crees que podría ser el motivo principal del cierre de la empresa? Bienvenido a The Venture Studio, el espacio donde conectamos emprendedores con inversores. Impulsado por más de 150 Venture Capital y Business Angel, organizamos foros de inversión gratuitos, ofrecemos formaciones semanales y ahora, a través de este podcast, exploramos las historias, estrategias y consejos de los inversores referentes en España. Descubre más en theventurestudio.es y prepárate para conocer de cerca el mundo de la inversión en startups. Muy buenas. Hoy de nuevo tenemos otro podcast de Venture Studio con un invitado emprendedor, founder de una startup llamada Scaling, que vino al foro de Venture Studio y que nos contará acerca de temas que me interesan muchísimo a mí personalmente: ventas, growth, crecimiento de compañías, estrategia, y que él también forma compañías en Lanzadera y en otros lugares acerca de cómo vender, y por ello creo que nos contará lo último acerca de la inteligencia artificial y ventas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, John? Bien, bien. Sí, no sé si lo último, pero bueno, algunas cositas sí que puedo contar. Bueno, Aquí estamos. precisamente es lo que hace tu compañía, ¿no? Estar allí ayudando a los comerciales en la parte de prospección y también luego analizando cada llamada. ¿Eso es el Efectivamente. scaling? Sí, de hecho, sobre todo el software lo que hace con inteligencia artificial es ayudar a los comerciales a vender más, a los managers de los comerciales a entender mejor qué es lo que tienen que hacer sus comerciales o si están cumpliendo los objetivos, cómo les pueden ayudar de forma más, no tan cuantitativa, sino un poco más de, bueno, pues tienes que mejorar, tienes que hablar más de los pains, tienes que hacer esto. ¿Vale? O sea, te da una guía de qué es lo que tienes que hacer para vender y también para los managers cómo dirigir a su equipo. Y luego a las empresas les ayuda a entender por qué pierden y por qué ganan. O sea, les ayuda a mapear realmente todas las interacciones que ocurren entre un comercial y un cliente a lo largo del ciclo de vida el ciclo de vida de ese cliente con la empresa. Cuando digo ciclo de vida me refiero a SDRs, Account Executives, Account Managers, soporte, Customer Success. O sea, nosotros extraemos toda la información de todos esos players, todas las interacciones que tiene un cliente, desde la primera llamada que hace a la empresa hasta 4 años después que se cumple el lifetime value y el cliente se pira. Lo analizamos y extraemos información y te damos todo, O todo sea, ese tú eres valor. el culpable que siempre en las videollamadas aparezca una persona más, ¿no? Que pone ella y note taker o de diferentes Sí, formatos. esa es una forma que tenemos de extraer información, pero estamos haciendo más. Estamos ya extrayendo información de llamadas telefónicas, mails, pronto vamos a entrar en WhatsApp, reuniones presenciales también estamos pensando en un par de cositas, o sea que un poco de todo. Y la razón por la que montas esto, tú viniendo de haber trabajado en otras compañías, scale-ups, incluso ya podemos llamar alguna unicornio como Personio, ¿cuál es? ¿Tú has visto muchos compañeros tuyos que no vendían y realmente los comerciales en las startups funcionan bien o es complicado encontrar a ese perfil? Todas las empresas, o sea, tienen este problema. Tú date cuenta de una cosa. Los comerciales no, la mayor parte de comerciales no cumplen con sus objetivos, no venden. El coste de oportunidad de tener un comercial no es solo el coste de ese comercial, o sea, lo que te cuesta el salario de ese comercial, sino es el coste de lo que no te está vendiendo, ¿vale? Y actualmente todas las empresas, cuando tienen un comercial que no vende, la única opción que tienen es decirle que venda más. O sea, no estás vendiendo, vende. O sea, cómo tú le ayudas al comercial, cómo tú le dices exactamente qué es lo que tiene que hacer para vender más,
si no tienes absolutamente nada de visibilidad sobre todas las interacciones que ese comercial tiene con sus clientes? Pues ahí es donde entramos nosotros y no solo te decimos vende porque no me estás llegando a la cuota, o sea, vende 5 porque me has vendido 3, sino qué es lo que tienes que hacer para llegar de vender 3 a vender 5. ¿Cómo lo tienes que hacer? ¿Qué Claro. tienes que mejorar? ¿Y qué es en lo que falla más un comercial en el proceso? ¿Qué es aquello en lo que se equivoca? Bueno, depende de qué fase estemos hablando. O sea, si hablamos de un SDR, hablamos de un account executive, un comercial, hablamos de account managers, depende de la posición. Pero los account executives yo creo que lo que más se equivocan son lo que llamaríamos en ventas en la falta de control. O sea, creo que la mayor parte de comerciales o account executives no son capaces de tener el control con el cliente. ¿Qué llamamos tener el control con el cliente? Pues, o tener el control del cliente. Pues que tanto tú como el cliente estéis alineados en todo lo que está ocurriendo a lo largo del proceso de ventas. Y que no sea de, bueno, ya te llamaré el martes, pierdo el control, no sé qué es lo que está pasando. Y esto se soluciona haciendo una cosa que se tiene que hacer muy bien, que además creo que tú viniste a esa formación en Lanzadera, que no sé si fue a esa o a otra, pero tú estuviste en una, que es la cualificación. O sea, tienes que cualificar muy bien al cliente y no solo en la reunión de discovery o de cualificación o de calificación, sino a lo largo de todo el proceso de ventas, para mantener ese control, para entender qué es lo que está pasando en todo momento al otro lado de la valla y poder estar coordinados para poder cerrar el proceso, el proyecto en tiempo y forma. Justo mencionabas, ¿no? Algunas posiciones SDR, Account Executive. Ya para desgranarlo un poco más y aquellos founders que nos escuchen, que quizás esté una compañía con 2 empleados, que allí no será tan interesante tener un Account Executive como posición. ¿Cuándo es recomendable, según el tamaño de, digamos, 5 personas en un equipo, 20 y 50 personas, en cuanto a tamaño? Ya otra cosa es el volumen de facturación, tener dichas posiciones. Quizás empiezas con el full cycle, ¿no? Que es lo que se dice que un CEO Buena hace pregunta. todo el proceso de venta. Buena pregunta, buena pregunta. Sí. Mira, yo esto lo veo en Lanzadera en muchas startups, o sea que yo sí que puedo decir que tengo una opinión informada porque literalmente de todas las empresas que conozco en Lanzadera, a lo que se dedica mi empresa también, o sea, estoy hablando con mucha gente. Hay diferentes niveles. Yo creo y creo firmemente que cuando un founder empieza su empresa, es el founder o uno de los founders el que se tiene que encargar de vender. ¿Por qué? Porque tiene que pelearse con los clientes, entender, mo- mm, montar ese proceso de ventas, entender las fases, entender las métricas, entender lo que cuesta. Y solo en ese momento, cuando ya tengas todo eso un poco más mascado, es cuando te deberías de plantear meter algún apoyo. La mayor parte de empresas, el primer apoyo que intentan meter es alguien que les quite sobre todo tareas que son no de bajo valor, pero que son más repetitivas, como por ejemplo las tareas que hace un SDR, llamadas, mails, o si son empresas más B2C o con tickets más pequeños, pues tareas más relacionadas con marketing, contenidos. Entonces, si eres un emprendedor, lo primero que tienes que hacer es hacerlo tú, lo creo firmemente, tienes que conocer a tu cliente, tienes que conocer el proceso todo, y luego pues empezar a delegar, pero teniendo en cuenta que tú has tenido que ser la persona que conoce eso que estás delegando al dedillo, que vas a enseñar a esa otra persona que se está encargando, le vas a enseñar, le vas a poner unos objetivos acordes a lo que se puede conseguir y no es delegar de, bueno, esto de las ventas que lo hagan otros, sino es, voy a estar junto contigo, a medida que vas creciendo, pues vas formando esa estructura, te vas dando cuenta de que ya... tú también estás cerrando, tienes un SDR que te está cerrando reuniones, tú estás cerrando clientes y ya empiezas a tener más presupuesto y menos tiempo. Vale, pues ahí sí que te puedes plantear tener un account executive o junto con ese SDR o tener dos SDRs y tú cerrar clientes, pero va un poco, es un poco escalonado el crecimiento, pero yo creo que se debería de hacer así. Muy bien. ¿Hay alguna métrica de cuántos account executives según SDRs? ¿O tú tienes allí alguna Seguramente receta? algún sales manager curtido con 20 años de experiencia te puede decir, sí, hay una métrica, pero en las empresas en las que yo he estado y las que yo he visto y que hablo todos los días, veo de todo. O sea, veo desde equipos donde hay 3 SDRs por cada account, veo equipos donde está igualado, o sea, trabajan, en algunas empresas trabajan por una cosa que se llaman pods, que son
parejas, o sea, tienes un SDR y un account. Y luego hay otras empresas que lo que hacen es contratar a comerciales full cycle, o sea, a BDRs, a Business Development Managers, o sea, una persona o a personas que hagan todo el Que esos son proceso. los que están más buscados, ¿no? ¿O no? Bueno, sí, o sea, sí, una persona que sepa, o sea, que pueda hacer reuniones, que pueda gestionar clientes y cerrar cierres, claro que está buscado. Pero yo también, y obviamente al principio pues te toca hacer eso. Igual Sí, tu primer empleado tiene que ser un BDR, y tú mismo has tenido que ser BDR antes, porque tú has claro, tenido que ser outbound, has tenido que hacer outbound, por ejemplo, y has tenido que hacer el claro. cierre. Pero bueno, sí, depende de la empresa, depende del modelo, Sí. depende del ticket, Muy depende... bueno. Cabe destacar que esto es en cuanto al modelo B2B, ¿no? Pero a la vez aplica cuando quizás estás buscando proveedores y es una empresa B2C o quieres buscar distribuidores que te ayuden a promocionar el producto en otros sitios. Y el full cycle es importante para tú mismo como CEO entender el proceso, luego fichar a alguien y saber si encaja con ella, pues, con aquella posición. Ujú. En las etapas iniciales, cuando empiezas a vender y a tener tracción, ¿cuáles son para ti las tres métricas imprescindibles que uno debe tener en la cabeza en el proceso de ventas? Vale, dentro del proceso de ventas estamos hablando de nuevo negocio y dentro de nuevo negocio estamos hablando todo el ciclo, ¿no? Desde outbound y venta consultiva o las métricas esenciales, las métricas esenciales de Las tres de cada... métricas que crees que cualquier emprendedor que hace el full cycle debe tener allí bien medida para saber que todo el proceso que seguirá está acorde. O alguna que se te venga. No, no, sí, es que La conversión o por sea, cierre me has dicho será... tres, tengo que coger tres. O sea, quiero Vale, decirte, o si no, te puedo decir cinco de cada. empezamos por una y ya vas viendo un poco A después ver, si cuál es. empezamos por la parte, igual te digo más, pero si empezamos por la parte de outbound, yo creo que la primera métrica que tienes que tener en cuenta es el número de llamadas totales, el número de llamadas conectadas y luego los minutos que estás hablando por cada cliente, el tiempo medio que tardas en cerrar una reunión. Luego, obviamente, también el número de reuniones que cierras. Después, estoy El haciendo tiempo est- medio por cerrar una reunión cuando cualificas o prospectas. sí, o sea, cuando estás llamando, el tiempo medio. Luego, es un Y eso lo funnel. mides con Sales Scaling, con una herramienta, Eso ¿no? lo O puedes sea, medir con Scaling, puedes sacar información, luego hago promo, pero mm. es un funnel lo que te estoy pintando, ¿no? Entonces, después del tiempo medio, el tiempo que tardas en cerrar una reunión, luego cuando cierres la reunión tienes que medir el show rate, o sea, si esa persona viene o no viene y cuánto, porque hay empresas que cierran muchas reuniones pero tienen un problema grave de show rate, o sea, Así de cuánto, qué porcentaje sería un show rate malo. pues yo creo que por encima del 80% tienes que tener un show rate por encima del 80% en B2B. Si no, Vale. estás teniendo un problema. O sea, quiero decir, si tú cierras 20 reuniones y de las 20 te vienen 10, o sea, un 50%, o sea, yo no sé quién puede ver eso con buenos ojos. O sea, quiero decir, no... Si cierras 50 y te cierras 15 al día, pues ¿Tú bueno, tienes algún truco para que se presente la gente? Si enviar una notificación antes sí, bueno, lo o una... típico de mandar notificaciones automatizadas con mail, pues lo típico, ¿no? Un día antes, ¿cómo era? Un día antes, una hora antes, 15 minutos antes, lo puedes hacer Mm. así. Pero nosotros también con nuestros SDRs lo que les decimos es que tienen que llamar unas horas antes. Si la reunión es por la tarde, llaman por la mañana, el mismo día por la mañana, para notificar al cliente y que confirme otra vez. Y si la reunión es por la mañana, el SDR llama el día anterior por la tarde para confirmar también. O sea, tenemos los mails y luego la llamada de confirmación para que vengan. Bueno, esto dependerá también del volumen de ticket, ¿no? Del cliente. No Hombre, harás lo mismo para un ticket mayor que claro, claro, uno es lo que reducido. decía. O sea, si tú cierras 15 reuniones al día y no te cuesta y tal, pues bueno. Pero también es un tema de time management. O sea, si tú se supone que tienes una reunión con un cliente, o sea, si tú pierdes el 50% de las reuniones y tienes el 50% de tus blockers o reuniones al día que no van a ocurrir, estás perdiendo el tiempo. O sea, podrías Claro. estar haciendo otras cosas en ese momento. Mm. Entonces, eso también es importante. Es una pregunta que quizás varía mucho, de nuevo, pero tiempo medio por llamada, ¿tú qué recomiendas? Porque hay algunos que hacen llamadas de más de una hora, luego algunos de 15 Depende del minutos. tipo de llamadas que hagas. Nosotros con nuestro equipo de SDRs en Sales Scaling ahora mismo lo hemos reducido muchísimo, drásticamente. Estamos trabajando de una forma súper óptima y estamos haciendo llamadas de entre 3 y 8 minutos hasta cerrar bueno, la demo o la cualificación, la llamada de cualificación.
y estamos cerrando de La media duración de la llamada es de 3 a 8 de minutos, 3 a 8 minutos. pero O sea, una yo te llamo, videollamada de... No, 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 no. O sea, estamos hablando de llamadas telefónicas Vale. con los SDRs. Un SDR mío te llama y tarda entre 3 y 8 minutos en cerrarte la reunión. Muy bueno. Entraremos en detalle ahora en ello, pero antes, recuerdo en la formación que hiciste en Lanzadera que recomendabas, en lugar de utilizar un calendario de citas, proponerle a la persona un día y una hora. Sí. ¿Lo sigues haciendo o ya Siempre, no? siempre, siempre. ¿Vale? Sí, eso funciona mejor. Es lo que decía antes de tener el control. O sea, en la formación de lanzadera, entonces sí que estuviste en la de cualificación, creo. En la formación de lanzadera, yo decía una cosa que es que en ventas existen dos tipos de preguntas cuando estás hablando con un cliente. Están las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Las preguntas abiertas son preguntas para descubrir información. Son preguntas como, por ejemplo, pues no sé, cuéntame qué problema tienes en la empresa. Me callo y tú me cuentas. Y yo, a partir de ahí, pues uso esa información. Las preguntas cerradas son para condicionar una respuesta. O sea, yo quiero condicionar que tú hagas algo. Entonces te hago una pregunta para que tú digas, bueno, pues me está preguntando, pero te estoy invitando a participar, pero en realidad no te estoy invitando a participar porque te estoy condicionando. Entonces, a mí una cosa que me funciona muy bien para cerrar siempre los next steps con un cliente y además que no sea una conversación de 10 minutos de comparar agendas y demás, es decirte directamente, tienes un hueco el próximo miércoles a las 11 y ahí pues la cadena de acontecimientos en la cabeza del cliente siempre es sí o no. Si es un sí, pues ya lo has cerrado, listo. Hemos tardado un clic en conseguirlo, un evento en conseguirlo. Pero esto por llamada, ¿no? Porque si envías un correo, recibes una Esto por respuesta. llamada, por correo también. O por correo se alarga el proceso, si no tenéis Claro, disponibilidad, claro. buscas tu agenda. Lo hago siempre por llamada, por correo, por videollamada y por paloma mensajera. O sea, siempre. O sea, no, pocos ejemplos en los que se me ocurra que es mejor hacerlo. Pero condicionar creo que es muy positivo en el hecho de que si tú haces preguntas de, oye, hace buen tiempo, ¿dónde estás? Has buscado que hace buen tiempo y que diga que sí. Y luego le dices, ¿contratarías mi servicio, no? Ya condicionas tantos sís para que luego le sea más sencillo aprobar la venta. ¿Esto Eso, funciona o...? lo que nos está funcionando ahora, esto sí que te lo relaciono con lo de los SDRs, lo vuelvo a traer. Una de las razones por las que estamos tardando entre 3 y 8 minutos en cerrar reuniones con clientes en llamadas de SDRs es porque precisamente estamos haciendo eso. Nosotros en las llamadas de precualificación, en las llamadas que hacen los SDRs, le hacemos muy rápidamente al cliente 3 preguntas. Y las 3 preguntas te estamos condicionando. Son preguntas de sí o no. Y si dices que sí, que además son preguntas de perogrullo, o sea, vas a decir que sí, porque si no es como... O sea, Que a la vez cualificas al cliente. claro, exacto, pero una de las preguntas es, si pudieras pulsar un botón y extraer toda la información de tus clientes y tenerla ordenada en el CRM, ¿lo pulsarías? Sí. Pues imagínate 2 preguntas más así, el cliente te dice sí, 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 vale. Pues después de que te he dicho 3 veces sí, tú dices, vale, oye, pues como me has dicho a las 3 preguntas que sí, oye, ¿qué te parece si cerramos una reunión? ¿Cómo tienes el próximo miércoles a las 12? Ahí ya tienes mi script mi script de ventas de SDRs es eso. Sí, sí, sí. Oye, pues genial que hayas dicho esto. Pues como me has dicho que te interesa, ¿qué te parece y tal? Oye, qué truquillos nos está soltando aquí Sí, sí. John en directo. Si Y hay por la alguien parte que de me quiera hablar y prospección... le paso algunas llamadas de mis SDRs, Por- las tengo grabadas. Muy bien, muy bien. Para la parte de prospección, ¿estamos refiriéndonos a llamadas en frío o llamadas ya que vosotros tenéis el lead? Son llamadas en frío. Llamadas en frío, Sí, o ¿vale? sea, nosotros con una herramienta que se llama Clay, scrapeamos la información, la curamos, hacemos lead scoring y otro tipo de cosas con esa información también con Clay. Y después, Clay es una herramienta que recomiendas para la prospección y sí, seguimiento del cliente, pero ¿no? es cara, o sea que para los emprendedores que están ¿Cuánto es cara más o empezando, menos de... es que va por créditos, o sea que depende, pero no sé, 500, ¿Cuánto 700 podéis euros al gastar mes, vosotros en Clay? no lo sé. No, no, Bueno, es pedante, esperen, sí. pero no lo Sí. sé. Digo pedante Entonces, porque digo, parece que has estoy... mencionado la palabra lead scoring. Esto es que te permite entender si tu ICP, ¿no? Tu cliente ideal, Sí, encaja más o menos según lo extraído en LinkedIn, información en exacto. internet, entre otros. Encaja más o menos, efectivamente, y esta es la clave. O sea, nosotros cuando llamamos a clientes en diferentes campañas, clasificamos, no solo utilizamos diferentes metodologías de clasificación para targetizar, ¿no? Pues voy a llamar a este target, a este target y a este target, sino que también hacemos una cosa que se llama lead scoring, que es poner una puntuación de la calidad que nosotros creemos que tiene ese lead, ¿no? Entonces, al poner esa puntuación, también podemos asignar un grado de prioridad.
Entonces, nuestros SDRs priorizan los leads que tienen una puntuación mayor porque son los que nosotros creemos que tenemos más posibilidades de cerrar la reunión o, por ejemplo, con los que creemos que nos interesa más hablar porque vamos a cerrar un deal más grande, o sea, vamos a vender más. Hmm. Bueno, Entonces, luego hablaremos también en cuanto a los errores que cometen emprendedores en las ventas, pero antes, ¿te sorprende que algunas compañías que ayudas en este proceso de crecimiento no tienen claro cuál es su cliente ideal, ¿no? El buyer persona? ¿Es algo que ves común? a ver, me sorprende y no me sorprende. Depende de nuevo, el nivel del emprendedor, o sea, de si estás empezando o llevas 15 años. Si llevas 15 años sí me sorprende. Hmm. Pero cuando Bueno, es estás parte del product market fit, ¿no? Esta Claro, búsqueda continua de... sí. Pero cuando estás empezando es perfectamente normal no saber cuál es tu ICP, tu Ideal Customer Profile. Y lo que tienes que hacer es salir ahí fuera a buscarlo. O sea, muy bien que te hagas market research, que te hagas un DAFO y que te hagas lo que tú quieras que te enseñado en la universidad. No tardes demasiado, o sea, pégate una tarde y haz esas chuminadas. Sal al mercado cuanto antes y pregunta a tus potenciales clientes a los que crees que les solucionas el problema, pregúntales si les interesa, pregúntales para qué les serviría, pregúntales si estarían dispuestos a pagar por ello y cuánto. Eso es lo primero que tienes que hacer si no tienes claro cuál es tu ICP. ¿Vale? Y cuando hacéis prospección a través de Clay, allí la llamada en frío entra justo lo primero o antes enviáis correos, ¿qué es lo que os funciona mejor? Nosotros hemos hecho secuencias de cadencia, o sea, cadencias o secuencias combinadas con diferentes actividades, LinkedIn, mail, llamada, y todo esto ha sido más frío o más caliente, más caliente siendo más personalizado. Pero ahora mismo, donde nos estamos centrando, que nos está yendo súper bien, es en hacer ese lead scoring, esa targetización, todo ese trabajo con Clay de definir muy bien ese target, entenderlo muy bien, y luego solo hacer llamadas y muy a... O sea, llamar directamente a la persona, Sí, ¿no? sí, sí. Pero es como te decía, son llamadas condicionadas. En las llamadas, nosotros ya sabemos que al target que estamos llamando son directores comerciales que utilizan HubSpot, que tienen más de 3 comerciales. Entonces, Eso te lo da Clay, la información de que sí, utiliza sí, HubSpot. no solo nos lo da Clay, sino que nosotros también lo curamos de esa forma. O sea, nosotros sabemos que esa lista en concreto que estamos llamando ahora, por ejemplo, son esas personas. Entonces, no es una llamada en frío de hola, soy Mónica de Orange. O sea, hola, sé muchas cosas de ti, no de ti en concreto, Enrique Ayala, sino de tu sector, de muchos Enriques Ayalas como tú y de lo que te interese y de tu oficio. Entonces, a partir de ahí es como te entramos. Como no invertimos tanto tiempo en esa investigación y en esa personalización, eso nos permite tener un volumen mayor de llamadas, un volumen mayor de interacciones, y eso es lo que estamos haciendo. Entre 3 y 8 minutos, muchas llamadas, muchos cierres de reuniones. Ujú. ¿Vale? Y toda esta información de Clay, el proveedor de información es Sales Navigator y otros sitios, ¿no? Sí, hay... Seguramente, vale. Y en esta llamada inicial de ventas, porque a la gente le da miedo, ¿no? Llamar, y cada vez más a la gente joven que está acostumbrada al WhatsApp y otros sitios. Allí, ¿qué es lo que mejor funciona? Nos has dicho condicionar a los sís, pero los primeros 10 segundos, ¿no? Que son claves, a diferencia de un Movistar. Hola, te llamo Josefina de Movistar. Allí vosotros, ¿cómo utilizáis esta información que os proviene desde Clip acerca del sector, el cliente, entre otros? ¿Qué es lo que mejor funciona? Claro, los 10 minutos, los 10 segundos iniciales en una llamada es el momento más importante de cualquier llamada telefónica que hagas, porque es lo que tarda el cliente en establecer una conexión contigo, o sea, en localizarte dentro de su cabeza, en entender si le interesa hablar contigo o no hablar contigo. Es lo que se tarda, de hecho, probablemente se tarde menos incluso. Entonces, hay muchas palancas para poder establecer esa confianza. Una de ellas, por ejemplo, es la de impactar a esa persona de diferentes formas previamente. Por ejemplo, mira, Enrique, el otro día te pasé el informe de los mejores inversores de no sé qué, que sé que te gustan. ¿Lo pudiste ver? Y aunque no sepas quién soy, pues más o menos pues ahí lo piensas, ya, coño, vale, yo no sé qué, pues si te he impactado varias veces Hmm. antes, pues igual logras entender quién soy. Pero ¿Vosotros nosotros, habéis impactado antes o...? no, en estas campañas en concreto no Vale. les impactamos Entonces, antes. ¿cuál es el truco? No te lo puedo, no, es broma, sí. En este caso lo que hacemos es siempre
en la primera frase que dice la persona, cuando tú llamas a alguien, tú tienes una frase para en esos 10 segundos para conseguir que esa persona tenga engagement. Nosotros lo que hacemos es decirle la objeción directamente. O sea, la objeción que más nos dan normalmente que en una llamada. O sea, si tú llamaras a alguien, hola Enric, sí, que te quería llamar para... Ya está, la objeción que tú me digas, lo primero que tú me digas después de que yo te llame, que normalmente es una objeción, pues nosotros atacamos esa objeción antes de que tú me la digas. Entonces te digo, hola José Manuel, mira, nada, simplemente he visto en LinkedIn que te dedicas a las ventas y no sé qué, y sé que vas a estar súper ocupado ahora mismo. Solo te voy a coger un minuto de tu tiempo. ¿Te puedo hacer 3 preguntas? De sí y no. Ya está. Y a partir de ahí le hago las 3 preguntas. Sí, sí, sí. Son preguntas de gilipollas, además. O sea, quiero decir, si me dices no, es que. O sea, si me dices que no a una de las preguntas, es que es como. ¿Te pegarías un disparo en el pie? No, pues, ¿sabes? Si te diera 1 millón de euros, ¿lo aceptarías gratis? Sí, pues son de ese tipo de preguntas de tienes que decir que sí. Y cuando dices sí, 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 oye, pues a estas cosas que has dicho que sí, oye, pues yo creo que encajas muy bien para poder ver la herramienta, creo que te la podemos enseñar, no sé qué, no sé cuántos, y le cerramos la reunión. Y es eso lo que estamos haciendo, ¿eh? O sea, de nuevo, tenéis ahí el script. Y el secreto de esto, más allá del script, es sobre todo el volumen de llamadas que hacemos. O sea, hacemos muchas llamadas porque tardamos poco tiempo en las conversaciones. Entonces, si yo tardo 10 llamadas en llegar a uno bueno, como estoy tardando menos en los tiempos en los que conecto llamada, llego antes a los buenos que otros que estén pegándose 20 minutos en una llamada. O sea, eso es muy eficiente en la parte de SDRs. Vamos a hablar de Account Executives también, que si no hablamos Claro, solo de porque SDRs, pero... no, pero la realidad, ¿no? Y que me lo comentaste un día fuera de cámaras, como no, que lo importante en un proceso de ventas o lo que valora más el cliente, primero es la visita presencial que puedas tener, luego que le llames, ¿no? Y luego Videoconferencia, casi. estaría el correo y lo que utiliza todo el mundo a día de hoy, que es la red de excelencia del spam, es LinkedIn, que Mm. a muchos emprendedores les da miedo llamar y lo que hacen es voy a usar una inteligencia artificial que me envíe correos o mensajes por Sí, pero eso LinkedIn. lo hace todo el mundo y o bien eres muy bueno en copies o bien tienes un target. O sea, tú tienes que pensar en cómo destacar en todo, ¿sabes? Si Claro. quieres ser más reuniones. Entonces, precisamente porque todo el mundo cada vez más tiene más reticencia en hacer llamadas. O sea, los que estamos en ventas y sabemos de ventas, sabemos que las llamadas es lo que mejor funciona. Eso, punto. O sea, me da igual el argumento que me Sí, digan. Estoy hablando de B2B, estoy hablando de una serie de cosas específicas, pero pero tienes que ser bueno llamando también, que no todo el mundo tiene esta habilidad y al menos a día de hoy, yo he creado un sistema, una máquina de ventas, tío, que me da igual que me pongas un mono al teléfono. O sea, si el mono hace lo que yo le digo que tiene que hacer y lo hace, la cierra, tío. bueno, el objetivo de La la cierra. llamada es agendar una call con lo que sea El la cuenta objetivo es agendar y executive, entre otros. precualificar en la llamada. O sea, ¿Vale? es algo que literalmente o sea, el onboarding de un SDR nuevo ahora es 2 días. O sea, no necesitas un mes para saber cómo hacer esto bien. Y si es un solo entrepreneur, un solo CEO que está haciendo el Igual. full cycle y se encarga de todo, Igual. recomiendas llamar. Y luego el siguiente paso, o que no sea solo llamadas, que sería el envío masivo por correo, LinkedIn o cuál herramienta Depende del utilizar tú. target. O sea, lo de los envíos masivos, cuando haces cosas masivamente, tienes que tener en cuenta una cosa y es el tamaño de tu mercado y el tamaño de tu ticket y el tipo de cliente que tienes. ¿Qué quiero decir? Voy a poner 2 extremos para que se entienda bien mi ejemplo. Si yo para vender mi software hago campañas de de mailing masivo, por ejemplo, esto lo estoy haciendo yo. Ahora mismo el mercado en LATAM, para mí, es un mercado, o sea, todavía no tengo a nadie que esté centrado en LATAM, pero sí que quiero empezar a cerrar reuniones y a cerrar clientes en LATAM, ¿no? Por ejemplo. Entonces, como no voy a poner a nadie personalmente que haga de SDR personalizado, hago campañas masivas. ¿Cuál es mi target? Todas las empresas de LATAM de más de 5 empleados. Vale, pues ahí sí que puedo hacer cosas masivas, porque primero, me da igual quemar leads o no, porque no es una de mis prioridades ahora mismo. Segundo, bueno, pues va solo, no tengo que meter recursos, eso se corre solo. Pero imagínate el caso contrario, imagínate una empresa que vende a un sector en el cual solo hay 200 empresas en España de ese sector.
pues ¿cómo te vas a poner a hacer mailing masivo y LinkedIn masivo? O sea, tienes que ir francotirador, tienes que averiguar quién es el CEO, cómo se llama la asistenta y qué marca de agua beben. Y tienes que intentar, de forma muy personalizada, entrar en esas empresas. Eso es lo que Claro, tienes que hacer. que ante todo esto también hay muchas compañías que venden a corporates y llaman al director en lugar del decision maker, ¿no? A esa persona que toma la decisión de realizar la compra y es importante conocerlo de antemano. Hemos ya comentado prospección, cualificación, ya viene la account executive, luego quizás, que sería la demo y el cierre. Ujú. Allí, que es donde la mayoría de comerciales fallan, ante el miedo de dar el pricing, ¿no? De comunicarles en una presentación cuál es el coste. ¿Por qué da tanto miedo decirle a alguien cuánto tiene que pagarnos? Em, yo creo que a todo el mundo le da vergüenza hablar de precios. Bueno, a todo el mundo no, pero a mucha gente le da como vergüenza tener que hacer que la otra persona pague por algo que además es perfectamente justo si la otra persona lo acepta. O sea, la gente como que se siente cuando va a dar precios que está coaccionando a la otra persona cuando realmente, tío, esto es un país libre. O sea, si no me quieres comprar, dime que no me compras, yo te preguntaré por qué, pero como feedback para yo aprender y ya está, no pasa nada. Ese es uno de los problemas que ocurre también con el ghosting, que la gente, claro, tú haces campañas de estas, ¿no? Mail automatizado que dices tú, y de vez en cuando, pues, uno de cada 100 se te rebota y te dice, oye, déjame de mandar mails, esto es súper incómodo, no sé qué, no sé cuántos. Es como, tío, simplemente di, por favor, no me interesa, no me mandes más mails, ¿vale? Incluso algunas de estas campañas tienen unsubscribe, entonces le das unsubscribe, pero di, no me interesa borrarme de tu base de datos. Eso además, dentro de tu mail, cuando lo recibes, lo puedes automatizar porque puedes tener plantillas, o sea, literalmente cuando te llega el mail haces pum, pum, y ya está, ya no te llega nada más. Entonces, quiero decir, ese es un ejemplo, pero que donde voy em, es bueno decir que no a los comerciales. Los comerciales no les vas a ofender, su trabajo es que les digas que no. O sea, el trabajo de un comercial es comerse 9 nos y un sí. Sí que Sí, en Latinoamérica se dice que cuesta mucho, ¿no? La gente decir que no. sí Está es. acostumbrado a decirte un no a En, medias, que en no. LATAM es muy fácil cerrar reuniones y muy difícil cerrar un negocio. Obviamente por cuestiones económicas y demás, pero también por el tema del politeness o de A no sé nivel qué cultural. a nivel cultural. Y es una cosa que de verdad, o sea, mi trabajo es que me digas que no, no me voy a ofender, no tienes por qué ser polite Bueno, también es tu bajo. trabajo como comercial entender el lead y allí hay herramientas como Sales Scaling que te ayuden, ¿no? Claro, Con claro, claro. lo que... Pero yo siempre digo, o sea, la misión de un comercial en un proceso de ventas es o terminar el proceso de ventas con un sí, o sea, que te compran, o terminar el proceso de ventas con un no. Y si terminas el proceso de ventas con un no, terminar con las razones por las que te ha dicho que no, porque eso es información valiosa para la empresa. Todo lo que está entre medias de ese sí y ese no, yo lo llamo la zona gris, y es esa zona de desinformación en la que no tienes ni idea de lo que está pasando. AKA lo que decía antes de mantener el control de los clientes. O sea, esa zona de desinformación es súper... O sea, tienes que intentar que no ocurra, tienes que intentar que te digan que no también. O sea, el no es bueno, el no es ¿Cómo valioso. evitas la zona gris? Pues manteniendo el control de los clientes en los procesos de venta, cerrando los next steps siempre con esos clientes, cualificando realmente si lo que nosotros estamos hablando con el cliente es algo que le interesa, es algo por lo que está dispuesto a pagar y es algo por lo que está dispuesto a invertir su tiempo en hablarlo conmigo. Eso lo tienes que cualificar. Cuando haces todo eso bien, te das cuenta de si existe una oportunidad de ventas o no existe una oportunidad de ventas. Y si no existe, oye, igual la descartas tú porque averiguas que las razones que te ha dado el cliente no son suficientes como para hablar. O igual te descarta él porque el propio cliente se da cuenta de que lo que estamos hablando no tiene sentido. Pero es mantener el control haciendo esas cosas. Porque ahí es lo más difícil, el generar el FOMO, el miedo a perderse la oportunidad de cara al cliente. Y quizás es donde fallan la mayoría de empresas, donde generan esta necesidad, ¿no? De no saben hacer un follow-up adecuado y lo que te dicen es, oye, ¿has visto mi propuesta? ¿Has visto esto? ¿Te qué recomiendas en un follow-up? Yo, en los follow-ups que les recomiendo en un proceso de ventas es que siempre cierres el next step. O sea, que el follow-up no lo tengas necesariamente que hacer por mail, sino que te cierres el next step hasta que cierres el contrato con el cliente. O sea, nunca perder el control. Pero si tienes que hacer follow-ups de clientes, lo primero que recomiendo siempre es que llames al cliente por teléfono. O sea,
Porque eso es algo que también me pasa a mí con mi equipo. Es como veo que me están mandando siempre mails de follow-up, LinkedIn de follow-up, tal, y yo, tío, tienes el número, llámale, tardas 30 segundos en llamarle, en decirle, oye, mira, simplemente estaba haciendo seguimiento de lo que hablamos el otro día de no sé qué, ¿tienes alguna noticia? No. Vale, ya está, ya lo has hablado. No tienes que redactar el mail, no tienes que mandar un mail y rezar a la Virgen a ver si te responde. O sea, vale, llámale. Y sobre todo, cuando consigas el primer contacto con el cliente, en caso de que no tuvieras su número de teléfono, pídeselo. O sea, cuando hables por primera vez con alguien, ¿vale? Quien creas que es una oportunidad de ventas, utiliza algún tipo de excusa en la reunión para poder pedirle el móvil, ¿vale? ¿Vale? Creo que también es positivo el hecho de hacer este follow-up aportándole información, diciéndole que quizás has escuchado un podcast que le podría interesar en su sector o lo que sea, siendo activo en las redes para que te tengan el top of mind y vea que realmente tú mismo sabes del sector. Ujú. Y también creo que Eso algo... te funciona bien a ti. Estás empezando a ser... En lanzadera ya he escuchado hablar de ti, o sea que sí, sí. Y algo también que creo que es importante en el proceso de ventas es que el cliente evalúa, según tú las llamadas que haces, cuánto de bueno serás en el proceso de ejecución. Porque si ven que estás atento a la persona, que cumples con los timings, luego eso asumirán que en el proceso de llevar a cabo el trabajo, pues serás así. Y lo mismo opinan los inversores. Cuando contactas a un inversor a puerta caliente, ya asumen que eres suficientemente espabilado para hacer lo mismo en los clientes. Claro, y la confianza, ¿no? Que es importante. O sea, el nivel de confianza. Si yo no confío en ti, no te voy a comprar, por Hmm. muy bueno que me parezca lo que estás haciendo. Pero sí, sí, tienes razón. Y ahí en el pricing que veíamos que mandamos la presentación al cliente o quizás hacemos una videollamada, ¿qué funciona mejor? Yo he escuchado de todo, de gente que envía un vídeo acerca de cuál es la propuesta de ejecución, gente que envía un PowerPoint larguísimo. Tú me recomendaste una vez hacer una videollamada y presentarle como que la propuesta es personalizada al cliente. Que... O sea, para mí, y si hay alguien que tenga alguna opinión de esto, me encantaría escucharla. Opinión informada, no su punto de vista sin información, sino informada, porque yo voy a dar mi argumento de qué es lo que creo que es mejor y aquí tengo una opinión rotunda. De nuevo, estoy hablando de procesos de venta B2B y estoy hablando de procesos de venta consultivos, ¿vale? Estoy hablando de que estás interactuando con el cliente y que los tickets son más o menos, no voy a decir altos, sino son tickets no estamos vendiendo 20 euros al mes, ¿vale? Em, Aquí, para mí, la opción es siempre tienes que presentar la propuesta delante del cliente. No hay que mandarla, no hay que mandar un vídeo, no hay que tal. Siempre tienes que mandar la propuesta. Y esto tiene que ver con lo que ya he dicho 2 o 3 veces en esta conversación, que es el control, ¿vale? Una de las cosas también que te ayudan a mantener el control del cliente es cualificarlo. Y de nuevo, una de las cosas que la gente piensa de la cualificación es que solo se cualifica en la reunión de Discovery. Pero te hago una pregunta a ti, Enric. ¿Qué se cualifica en una reunión de propuesta una propuesta de precios? ¿Qué te cualificaría yo a ti? Imagínate que estamos en una reunión, te Hmm, presento una propuesta. sí, ¿Qué te cualifico yo a ti? ¿Qué necesito yo saber de ti? cualificas si realmente esto me ofrece el valor que yo creo. Por Luego ejemplo, también el precio, si me encaja o no y si soy el cliente ideal, perfecto. ¿no? Y seguidamente si creo que realmente vosotros sois los mejores en ofrecerme esta solución. Efectivamente. ¿Y cómo vamos a continuar a partir de ahora que ya tienes todas las piezas del Hmm, puzzle? Pero las has hmm, dicho, son esas sí. 4. O sea que muy bien. O sea, efectivamente. Eh, y hay un detalle más y es, no solo es que lo cualifique cara a cara contigo, Hmm, sino que además me lo estás diciendo nada más has recibido el impacto de la propuesta. No me lo estás diciendo por escrito 2 horas después de haberte leído la propuesta o habiendo tenido tiempo de pensar en una respuesta. Me lo estás diciendo en el momento. O sea, uno de los momentos más cruciales o eventos más cruciales en un en un proceso de ventas es precisamente este. El de te presento precios y te pregunto qué te han parecido los precios, cómo vamos a continuar. Todo eso y recibirlo justo en el momento en el que le acabas de dar precios. Esa es una de las claves para el proceso de ventas. Entonces, si lo mandas por un vídeo, te pierdes todo ese feedback. Si lo mandas por una propuesta de 36 hojas para que se busque la vida, te pierdes todo ese feedback. Y yo también, porque soy un friki de ventas, me gusta mucho, me dedico a ello.
yo odio que me vendan mal, sobre todo cuando quiero comprar algo. Me fastidia, me fastidia. Hace poco, ¿Qué es vender mal? pues te lo explico, hace unos meses estaba buscando un proveedor, un CFO externo, y estuve buscando diferentes proveedores, ¿vale? Hay un proveedor bastante popular, creo que están ahora en Alemania también y en no sé dónde, em, me cerraron una Discovery. En la Discovery yo quedé súper encantado. Me vino la Account Executive, me vino incluso el CEO de la empresa y me cualificaron súper bien. El CEO es financiero, entonces, claro, yo quiero un CFO externo. El tío me sacó toda la información que flipas. O sea, yo dije, hostia, vaya maravilla, como el servicio sea igual que esta reunión, que me han entendido mis problemas y mis dificultades y mi situación, o por lo menos me hicieron Hmm. entender eso, dije, como el servicio sea como esto, ideal, ¿vale? ¿Qué pasa? La siguiente fase de su proceso de ventas, que además no es un servicio barato porque te cobran entre 2.000 y 3.000 euros al mes de recurrente, o sea, quiero decir que si vendieras tickets de 20 euros lo puedo entender, pero si le vas a sacar a Claro, alguien 3.000 pavos al mes, por lo menos ten la decencia de ir a la segunda reunión. ¿Qué ¿vale? pasa? En la segunda reunión no hubo segunda reunión, no me cerraron un next step y me pasaron la propuesta por mail. Me mandaron un mail con una propuesta de, como tú dijiste, de 36 hojas. Era una plantilla, o sea, no era nada personalizado en base a lo que habíamos hablado. Yo les había explicado mi problema, todo. Nada personalizado, era una plantilla. Y yo lo único que hice como cliente fue coger la plantilla, irme a la página 34, ver el precio y decir, esto es muy caro, no lo compro. ¿Por qué? Y literalmente hice eso, ¿eh? ¿Por qué? Quitando el tema de que me vendieron mal y me jodió que me vendieran mal, pero quitando eso, eso es lo que hacen tus clientes si tú pasas una plantilla. Tu cliente tiene que entender tu propuesta de valor antes de que tú les des precios. Y tiene que entenderla de verdad para poder comprarte. Si no entiendes, si tú no entiendes qué estás comprando, si tú no entiendes qué beneficio te aporta algo, no puedes dar precios antes de eso, porque si no, todo te va a parecer caro. Si no, vas a asociar eso a algo que no puedes valorar porque no lo has entendido bien. Y en este caso, esto es un servicio de CFO externo. Yo no soy financiero, yo no tengo ni idea de... Me lo tienes que decir tú. Si tú eres financiero, tú eres el que me tiene que informar a mí, tú eres el que tiene que ser vendedor consultor, venta consultiva, tú eres el que me tiene que decir a mí por qué te tengo que comprar. Que la En última función llamada es la más importante incluso, ¿no? Efectivamente, en función a mis problemas que ya tienes, tú eres el que ya tienes mis problemas, tío. Además, yo quería comprar, o sea, tú eres el que me tiene que apretar en esos problemas y decirme, mira, pues este problema que me dijiste el otro día que te duele mucho, tenemos el servicio premium de no sé qué, no sé cuántos. Cuesta 2.000 euros, pero claro, esto te va a ahorrar esto, 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 esto. Eso no lo hicieron. ¿Y en el momento más importante es donde falla la mayoría también? ¿O es algo que has Es que es visto? curioso, lo he visto y además hablé con varios proveedores de este sector de servicios de CFO externos y lo hacen todos igual. Y yo me quedé flipando. O sea, yo dije, ¿pero cómo es? Y no os preocupéis, si lo está viendo algún servicio, algún proveedor de CFO externo, ya sé por qué lo estáis haciendo. Lo estáis haciendo porque tenéis muchas reuniones con emprendedores de todo el día y probablemente perdáis muchas. Y de hecho, además, seguramente estáis haciendo lead scoring y conmigo no os reunís porque probablemente yo no sea un cliente de valor para vosotros. Pero también os estoy diciendo que si para hacerlo mal, ¿para qué lo hacéis? O sea, quiero decir, o sea, ¿para qué hacéis esa Que primera 15 reunión? minutos es suficiente, ¿no? Para hacer la llamada O de final. automatízalo más. O sea, si de verdad lo quieres hacer todo automatizado, pues ¿para qué me haces la cualificación como me la has hecho? ¿Para qué me sacas todo eso? Si después lo vas a hacer mal. O sea, quiero decir, no tiene ningún tipo de sentido. O sea, si yo no soy tu target y por eso no me das tanto valor y por eso no vienes a la siguiente reunión, que no había ninguna reunión, o sea, que me pasas una propuesta, entonces, ¿por qué no me descartas antes? O sea, ¿por qué no dices, vale, pues estos ya no son nuestro target? Me precualificas, no hay ninguna reunión de cualificación nunca y ya está, y te vas a tu target, pero por favor, trabaja bien, o sea, Mm. es que ese es un tema que, eh, bueno, es un tema. Estoy abierto a debates de esto, pero poca gente me va a cambiar Sí, sí, veo un la debate idea tuyo de esto. también en cuanto la relación o quizás que no trabajan juntos dos departamentos que son clave, que son marketing y ventas. Unos generan los leads, prospectan y deben de cualificar y que quizás envían al equipo de ventas leads que no están del todo cualificados y que no encajan, ¿no? Y ahí hay problemas. Pero yo te genero otro debate, que es el problema entre el equipo tecnológico y el departamento de ventas, ¿no? Donde los de ventas generan expectativas del cliente demasiado altas, Mm. donde no entienden bien el producto, entonces no saben cómo venderlo.
entre otros conceptos. Allí, ¿qué te has encontrado? ¿Qué recomiendas? Varias cosas. O sea, lo primero de todo, un ventas no tiene que entender a la perfección un producto. Y cualquier ingeniero que me esté viendo, que se le marque eso, ¿vale? Un ventas tiene que entender muy bien los problemas de su cliente y cómo solucionar esos problemas con el producto que está vendiendo. Eso sí que lo tiene que entender muy bien. Y es diferente. Yo no tengo que saber programar para poder ayudarte a ti como cliente. A ver, si nos vamos a un servicio de, yo qué sé, datos atómicos de no sé qué, pues igual sí tienes que saber programar, pero entendemos a grandes rasgos, ¿vale? Pero donde voy es, yo no tengo que saber programar para poder venderte un software de data science o para poder venderte un software de inteligencia artificial. Yo lo que sí que tengo que ser capaz es de entender qué problemas tienes y si mi sistema es capaz de solucionar esos problemas y en qué medida. O sea, cuánto me va a costar solucionar esos problemas. Y son dos conceptos muy diferentes. Eso es una. Y la otra es, sí, o sea, existen... de hecho, has abierto dos áreas ahí. Normalmente los comerciales, en función de qué tamaño de startup o de empresa y en función de qué empresa, tienen problemas o bien con los de marketing, por la parte de leads, o bien con los de Claro, y que yo producto. creo que el equipo de ventas debe estar muy ligado al equipo de producto porque obtienen mucha información. Son los que dan la cara con el cliente, que les dicen, yo compraría lo tuyo si tuvieses esta funcionalidad, o al cabo de un Cambio la tiempo. frase. Estoy 100% de acuerdo, pero al revés. Yo no creo que el equipo de ventas tenga que estar ligado al equipo de producto. Bueno, ambos, me refiero Yo de creo una que en una parte a otra y empresa, de una a otra. claro, pero yo creo que en una empresa de software, el equipo de producto tiene que estar ligado al equipo de ventas. El problema que ocurre normalmente es que no se traslada bien la información del mercado, la información que tienen los de ventas, con producto, con lo que se tiene que hacer en producto. Claro. Ese es el problema. Entonces, a ver, nosotros tenemos una empresa. La empresa es para vender, no es para hacer las cosas que nos gustan como ingenieros, Mm. es para vender. Y para vender, ¿a quién le vendemos? Al mercado. ¿Qué es lo que quiere el mercado? Solucionar sus problemas. ¿Cuáles son los problemas que tiene el mercado? Yo como programador no lo sé. ¿Quién lo sabe de la empresa? Los comerciales. Vale, pues tendré que trabajar mano a mano con ellos para entender qué es lo que me está diciendo el mercado. Nuestra herramienta puede ayudar en eso también. Pero bueno, a donde voy es... ese es el tema. O sea, cuando tú estás construyendo una empresa, o sea, tú tienes que entender que tienes una empresa, no tienes un hobby. O sea, Claro. si fueras un club de programadores que por hobby os reunís todos los viernes por la tarde y hacéis hackatones, ahí me la suda el mercado. O sea, ahí haz lo que tú quieras, tío. Programa de videojuegos o haz lo que la idea que te guste en tu casa y demás. Pero cuando es una empresa, la empresa tiene que vender. Sobre todo para poder pagarte tu sueldo, que el dinero no Sí. viene de los árboles. Entonces, No, y a la vez yo creo que deben haber perfiles técnicos en la parte de ventas porque quizás tienes un cliente que evalúa que tu software no cumple con todas las expectativas y entonces puedas quizás montarle un flow a través de Make, Zapier y decirle, esto no lo tendremos habilitado hasta el cabo de un año, pero yo te lo voy a montar para que puedas usarlo, que quizás está en pinzas, pero que ya le sea de funcionalidad. Hay algo que se menciona en muchos podcasts de que toda la empresa debería vender, desde la persona ujú. de técnico a la persona que es secretaria en la oficina. Es muy americano eso, y sí, ¿Esto qué 100%. significa? A ver, todo el mundo debería de vender, es que si es el concepto este que se dice de que, o sea, de nuevo, la meta de la empresa es vender y es crecer, no es no crecer o quedarse. Entonces, todo el mundo de la empresa debe de ser el mejor embajador de marca que tiene la empresa. Una cosa, mira, un ejemplo de esto es, por ejemplo, en Personio. Me acuerdo que hubo una época en la que nos cogieron a todos, cuando digo a todos es a los programadores, la que limpia el baño, o sea, a todo el mundo, ¿vale? Todo el mundo, no hay nadie que limpie el baño en Personio, pero era una broma, pero a todo el mundo y dijeron, si vosotros hicierais una publicación, cada uno de vosotros hicierais una publicación a la semana de Personio, en PR, en no sé qué y en no sé cuántos, ganaríamos no sé cuántos followers, o sea, ganaríamos no sé cuánto dinero. O sea, eso traducido a dinero a resultados sería no sé cuántos. Y montaron un programa en el que todos los empleados, obviamente era una elección, pero era una de las cosas que tenía Personio en su época muy chula, era el tema de la cultura. O sea, todo el mundo se sentía parte de esa cultura, entonces todo el mundo estaba dispuesto a ayudar. Y eso, pues había, creo que iniciado desde el departamento de marketing,
pues te ponían en un Slack, había un grupo de Slack donde estaba toda la empresa. Decían, bueno, pues chicos, esta semana vamos a publicar esto, vamos a hacer esto, hacer eco de esto. Luego la gente también, por sus propios medios, entendiendo que quería ayudar, también publicaba cosas. Y claro, imagínate una empresa de 500 empleados que cada uno de los 500 genera una publicación a la semana con, ponle tú, 500 impactos de media, 1000 impactos de media, vamos a poner, o 100, me da igual. O sea, 100 impactos de media por cada publicación, por cada empleado, cada semana. Es que ahí tienes un ejemplo muy, muy chulo de... Que esto yo creo es algo que fallan la mayoría de emprendedores y comerciales en ventas, el hecho de no publicar, ¿no? En LinkedIn, de no darse a conocer, que eso te ayuda mucho en cuanto a reputación. Y otra cosa que yo creo que es la clave en los negocios y en toda la vida, que es el hecho de la repetición. Si tú quieres ponerte fuerte, pues vas al gimnasio continuamente. Si quieres ser buen vendedor, llamas continuamente. Y esto es lo que hace que a medida que pasen los años los negocios crezcan. Y se lo olvidan a muchos. El hecho 100%. de repetición. 100%. Estoy disfrutando mucho este podcast y ya hemos hablado, bueno, hasta el cierre de lo que sería la venta. Es algo que odio de muchos libros, podcasts que se hablan de ventas, que no hablan lo que viene luego, ¿no? Porque tú como quizás consultoría de ventas puedes ayudar al cliente a captarle, pero hay negocios o modelos como los de software as a service que van por suscripción y tiene una métrica que a nadie le gusta, que es el churn, cuando sean de baja. Y hay muchas compañías fallan en el onboarding, en dar a conocer su producto y cómo captar al cliente y hacerle entender qué es lo que le puede funcionar mejor. ¿Cómo podemos obtener esta información del equipo de ventas y realmente lo que valora el cliente para mandárselo luego al equipo de Customer Success, Customer Support, en onboarding? Pues mi herramienta. Bueno, Eh, puedes aprovechar también para contar un poco qué sí, herramienta. bueno, a ver, te digo cómo lo están haciendo ahora y te digo cómo mi herramienta mejora lo que se está haciendo ahora. Y cuando digo cómo lo están haciendo ahora, me estoy refiriendo a las empresas grandes, porque las pequeñas y las medianas no están haciendo mucho esto. Em, es con el CRM, o sea, al final el propósito de un CRM hoy en día es una herramienta de recopilación de datos, ¿no? O sea, el account executive, cada cosa que está haciendo dentro del proceso de ventas con un cliente en concreto, la va apuntando y actualizando ciertos parámetros y luego cuando cierra el contrato y le pasa la pelota al equipo de Customer Success, por ejemplo, para hacer un onboarding, pues le da, más allá del recorrido que haya hecho y lo que haya apuntado y demás, le da, o sea, hace el handover, lo que se llamaría el proceso de handover, que es dar una serie de pautas al de Customer Success para que sepa cómo tiene que trabajar con el cliente. ¿Cómo aporta valor mi herramienta? Mi herramienta extrae toda la información válida de todas las interacciones que tú tienes con tus clientes, las sintetiza y te la mapea de tal forma que tú ya no tienes que hacer ningún handover, tú ya no tienes que mandar notas al CRM y además, si tú a nuestra IA le preguntas, oye, de cara a hacer un onboarding, ¿cómo me recomendarías que hagamos este onboarding? ¿En base a qué? Te lo dice y ya está. O sea, solo le tienes que preguntar a la IA y te lo dice. Y además la IA te lo dice con todo el contexto de todo lo que ha ocurrido con ese cliente, no con el contexto de lo que el account executive se acuerde en el momento en el que te está haciendo el onboarding, el handover. Y que esta información de los clientes que sean de baja es clave también para prospectar mejor. Porque Efectivamente. quizás cierras ventas de gente que al cabo de los 2 o 3 meses ven que no es lo que buscaban, ¿no? Y Efectivamente. esta información es clave en todo el proceso. Y eso tiene que volver, claro, también. O sea, Y creo que es muy bueno tu herramienta en cuanto los comerciales odian anotar notas, poner apuntes en el CRM. Es algo que a nadie le gusta, ¿no? Y además cuando lo hacen mal. sí, Y porque no es ven la una pérdida de forma, tiempo. lo O ven como sea, una pérdida de tiempo. claro, o sea, un comercial lo que quiere, un comercial bueno y motivado, ¿eh? Aquí hay también sinvergüenzas por ahí, pero un comercial bueno y motivado, y a mí me parece normal pensar así, porque yo también he pensado así. Yo he sido de los que han descuidado mucho el CRM cuando en mi época. Un comercial bueno lo que quiere es estar todo el rato hablando con clientes. Todo el rato. Porque cada conversación que tiene con un cliente es un paso más cerca de una comisión. O sea, yo con cuanto más avance contigo en el proceso de ventas, más cerca estoy de cerrarte y de ganar mi comisión. Y cuantas más veces tenga esa situación, más dinero gano. Entonces, a mí no me ayuda a ganar más dinero
o más comisión el rellenar el CRM, por ponerlo así. Entonces, bueno, eso Bueno, es todo un poco. depende de aquellos que hacen el full cycle, valoran más anotar apuntes y ponerlo en el CRM, y los que son SDRs ya dirán, bueno, que se espabile la account executive, ¿no? Pero cuando estás en full cycle, bueno, de hecho creo que es más fácil para los SDRs desde el punto de vista de, yo a un SDR le puedo decir, si no, no te cuenta como oportunidad si no haces el handover bien. O sea, no, o sea, yo a ti te puedo decir como objetivo, le tienes que cerrar una reunión cualificada al comercial y pasarle las notas al comercial de esta forma. Y si haces esas dos cosas, objetivo. Pero claro, un comercial tiene que cerrar el contrato. Pero una vez has cerrado el contrato, después tiene que hacer el handover. Pero ¿en qué estamos? ¿Me mides por los handovers que hago o por los contratos que Claro. hago? ¿Sabes? Mm. Yo creo que es más difícil del comercial al Customer Success. De hecho, yo cuando estaba en Personio, y esto es una anécdota personal, yo tenía problemas con eso. Yo en Personio vendía bastante y bastante bien y estoy muy contento con lo que hice en Personio. Pero uno de los problemas que llegué a tener en un momento específico en el tiempo fue que hacía muy mal los handovers porque quería, quería hacer otras cosas, quería vender, o sea, no quería estar haciendo handovers. Entonces, bueno, pues ahí, pero hay que hacerlos bien porque si no, eso afecta la experiencia del cliente en el Mm. onboarding y demás. Para que tenga sentido todo lo que hemos comentado antes y que también entiendan, ¿no? Aquellos founders que están quizás empezando con las ventas, y que esto va muy ligado a la estrategia de pricing, que es lo que un cliente B2B valora más, que quizás es el ahorro económico, ¿no? O que le hagas ganar más dinero, y también luego lo que sería el ahorro de tiempo. Allí vosotros en Sales Scaling, ¿cómo definís qué es lo que ayudáis al cliente y cómo esto os ayuda a establecer un pricing adecuado? Bueno, nosotros, uno de los valores más interesantes que tenemos, una cosa importante aquí es que nosotros tenemos una plataforma que tiene funcionalidades de note taker, o sea, de ese bot que se te mete en la reunión, Mm. pero hace más cosas. De hecho, yo considero que nuestra plataforma no es una plataforma de note taking, o sea, es una plataforma de datos y de feedback. ¿Qué quiero decir con esto? Uno de los valores que damos, obviamente, es te actualizamos el CRM de forma automatizada, todas esas notas que tú no quieres tomar te las tomamos, cuando quieres buscar información de forma rápida y precisa, te la encontramos, entonces no te tienes que ver el vídeo, sino que en 15 segundos encuentras lo que estás buscando y eso, pues tenemos funcionalidades que ahorran mucho el tiempo y ese es un valor que es muy importante en nuestra herramienta. Pero yo te diría que el valor más importante que tenemos es la mejora continua de las ventas. O sea, nosotros tenemos clientes que gracias a los procesos de feedback que nuestra herramienta hace y la visibilidad que le da a los managers de en qué tiene que trabajar con cada comercial, han conseguido aumentar el ratio de cierre de sus ventas de un 10, tenemos un cliente de un 10 a un 23%. Entonces, claro, para una empresa o sea, de un 10 a un 23 es que estás haciendo más del doble. Eso es el doble de ingresos, o sea, el doble de facturación. O sea, quiero decir que puede parecer poco, pero si facturas 1 millón, estás facturando 2 millones. O sea, quiero decir, Mm. es muy, muy, muy relevante. Y esto te lo conecto con lo que te decía al principio. Un manager o un comercial, o sea, un manager, un team lead, no tiene la visibilidad de qué es lo que tiene que trabajar con su equipo, porque solo sabe las 4 métricas numéricas que tiene, que es si vendes o no vendes, o sea, cuánto estás vendiendo y 4 cosas más, de si has mandado 5 mails o 4, y, o sea, son cosas numéricas, pero tú no sabes exactamente qué es lo que tú tienes que mejorar de forma personal en cada reunión, en cada interacción con tus clientes para poder vender más. Mm. Y con nuestra herramienta sí que lo puedes saber. Y nuestra herramienta ayuda desde startups y autónomos pequeñitos, porque te ayuda a nivel personal, a empresas con equipos comerciales, aunque tengan 2, 3 comerciales, hasta equipos muy grandes. Ujú. Ya. Que eso cabe destacar, ¿no? En una propuesta de ventas donde mandamos la presentación, que es lo que se ahorra el cliente en cuanto a económico, según el número de personas que tengan, y cuál es el pricing. Algo por lo que te felicito, que yo soy usuario tuyo en Scaling, es el hecho que reconozca en catalán el idioma, que yo he usado muchas otras herramientas antes y ninguna Sí. reconocía el idioma catalán, no sé cómo lo Ayer me lo ves. preguntó un cliente también si funcionaba en catalán también. Sí, 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 sí. eso lo valoro muchísimo. Y también que creo que es algo que cada vez, y si algo la inteligencia artificial está penetrando en un sector es en las ventas, salen herramientas de IA en ventas todos los días,
Y algo que se valora mucho en una herramienta como la vuestra es que se conecta, ¿no?, con el HubSpot de turno, con el CRM que utilice el cliente y que no hace que tengas ahí un océano de diferentes sitios, sino que todos están interconectados. Y Eso eso es es, lo más positivo. Mm. eso es clave. ¿Y cómo estás viendo que tú vienes de Personio, haber hecho esta venta directa al cliente y ahora con la inteligencia artificial vino por aquí Borja de Midji, que tiene una IA que llama al cliente y que cuando, por ejemplo, los de Telepizza no pueden asistir a todas las llamadas, responden y según dice, lo que hacen es duplicar a tu mejor comercial y tienen clientes que la IA está rindiendo igual que un equipo de 80 personas, que es sorprendente. ¿Tú esto cómo lo ves, este nuevo paradigma? Porque yo creo que tu herramienta ayuda, ¿no?, a estos midgis de turno, entre otros, a recoger la información y que haya mejores comerciales. Podría ser, sí. A ver, lo primero de todo es, la pregunta que nos tendríamos que hacer es hasta dónde va a llegar la IA o hasta dónde creemos que va a llegar la IA, ¿no? O sea, la IA va a sustituir un SDR, va a sustituir un account executive, eh, va a llegar la tecnología, eso es lo primero. Lo segundo es, una vez llegado, va a cuajar. O sea, por ejemplo, cuando estaban saliendo los Kindle estos, los libros, las tablets estas para leer libros, claro, al principio se decía cuando estaban saliendo de que el libro de papel es el final del libro de papel, la era está terminada, ya no existe, se va a ir toda la mierda, solo los Kindle. Y no ha ocurrido eso. Eso por un lado. O sea que, bueno, incluso si las dos cosas podrían... O sea, la pregunta es, ¿las dos cosas podrían coexistir? Pero yo soy muy crítico con esto. Yo sí que creo que con la tecnología que hay ahora, creo que está muy cerca de conseguir copiar a un SDR. Y ojo, cuando digo SDR depende. Si es un SDR como el que te decía yo, de más script y más tal, creo que sí, creo que para conversaciones un poco más profundas de cualificación y de extracción de información y ciertas cosas, creo que todavía no está ahí la IA, pero, o sea, que creo que puede sustituir algún día un SDR, pero creo que va un account executive, no. ¿Por qué? Por varias cosas. La primera, porque una parte muy importante de las ventas es la confianza que tú estableces con tu cliente a lo largo del proceso de ventas. Y está muy bien que me venda una IA, pero es una IA, no es una persona. Entonces, yo no es que confío o desconfío de una IA, simplemente no, estamos hablando de otra cosa. Estamos comparando peras con mesas. Entonces, claro, si yo quiero hacer una compra de 200.000 euros, yo I'm gonna hold you accountable. O sea, yo quiero que tú me lo expliques, una persona, y quiero que sea Enrique Ayala el que, si todo va mal, el que responda, el que hable conmigo, el que me coja el teléfono y tal. Yo no voy a tomar decisiones de Pero si es de compra. 5.000 euros, bueno, depende del cliente cómo valore. Para una Ah, startup 5.000 euros es lo mismo que para una empresa corporate 300.000, claro, claro. a ver, aquí está el tema. No va tanto con la cantidad, sino con la decisión de compra. Mm. ¿Vale? O sea, si tú compras algo en Amazon que te lo compras como pipas o te metes los viernes en Zara a comprarte una camiseta, ¿vale? Eso es una decisión impulsiva. Si la decisión es impulsiva, no, la confianza te la llevas sobre todo por la parte de marketing y es una decisión impulsiva. O sea, si las marcas saben que una vez estás metido en la tienda, como no compres ahí, va a ser muy difícil que compres después, ¿vale? Entonces, para la compra impulsiva, todo lo que tú quieras de IA y más, ¿vale? Pues Pero sobre todo en para... el B2C. Claro, Compra sí, sí, impulsiva, sí. B2C. Pero más que B2C y B2B, lo que digo es la diferencia entre compra impulsiva y compra con conciencia, o sea, compra pensada, consensuada. Una compra pensada, consensuada, eh, am- cuanto más grande sea el ticket o le cueste a la persona que lo está comprando, más difícil va a ser que no lo haga una persona, ¿vale? Porque de nuevo, si yo quiero comprar, es que es lo que decías tú, dices 5.000, claro, pero 5.000 para Coca-Cola igual es una mierda, pero 5.000 para Enrique Ayala igual es Mm. la hostia, o para mí, Sí, para sí. mí yo también, ¿eh? Entonces, claro, yo 5.000 me los pienso. Yo ahora mismo, pues, pero igual para un particular 100 se lo piensa mucho porque está ganando 1.200 euros al mes y yo 100 no me lo pienso. Depende. Pero ahí está. O sea, si es una decisión que te tienes que pensar, que es consensuada, que tienes que valorar, que tienes que tal,
yo creo que ahí es difícil que se sustituya Como una persona decías por la parte antes, de la venta. también volveremos, ¿no? Lo que es la llamada, valoraremos que algunas empresas están utilizando todo ello. Cuando te llame John, pues agradecerás que la persona se está diferenciando del resto de competidores. Eso, Igual pasa eso. Igual pasa que en el futuro. pues, que está sucediendo, ¿no? Ya en LinkedIn que ves empresas que se están cargando la reputación de la marca al hacer todo ella y luego cuando te recomienden o te pregunten acerca de esa compañía, pues dirás, joder, Sí, sí. O sea, te la están IA. infravalorando, ¿no Claro, crees? claro. Yo esto lo digo mucho. La IA yo la veo como un. No la veo como un robot. La veo como un traje de Iron Man. O sea, la veo como una herramienta, no como. O sea, la veo como un complemento que ayuda a los comerciales a vender más. No como una cosa aparte que sustituye a las personas, que en muchas cosas sí que las va a sustituir y las sustituye, obviamente, pero que yo en ventas lo veo como un complemento, lo veo como algo que si te pones el traje de Iron Man vas a poder volar, vas a poder tirar cohetes y vas a hacer mejor tu trabajo. ¿Y qué tres herramientas necesitas para este traje? ¿Cuáles recomiendas más? Sales scaling. Bueno, depende de para qué. ¿En qué Hmm. concreto, en qué área en concreto? Digamos una por prospección, una cualificación y una cierre. Bueno, para la parte de prospección, o sea, para la parte de outbound, y solo siendo muy concreto en una cosa, si estuviéramos hablando con un emprendedor, ¿vale? Con una persona que está empezando su empresa, porque luego cambia y hay más herramientas y se pueden hacer más cosas, pero yo lo que le recomendaría es que haga llamadas lo antes posible. Entonces, las herramientas que le recomendaría son, para empezar con ese propósito, son tres. Una, o Lusha o Clay, o por ejemplo Leads también, que les conoces, para poder extraer números de teléfono. Dos, una centralita virtual que te grabe llamadas y que te saque algunas métricas, como por ejemplo Ringover, Aircall, HubSpot llamadas, alguna de este tipo. Tres, es el scaling para poder analizar esas llamadas y poder mejorar de forma continua, o sea, mi herramienta. Si estamos hablando de account executives, para la parte de cualificación y la parte de cierre, yo creo que mi herramienta es el scaling. Y no lo digo porque sea mía, lo digo porque literalmente me dedico a esto y yo lo utilizo en mi día a día. O sea, mi herramienta te mapea el proceso de ventas específico de tu empresa, extrae la información que tú necesitas trabajar con tus clientes y te dice qué es lo que tienes que trabajar y te da feedback sobre qué tienes que mejorar para poder vender más. Entonces, para cualificar, la herramienta está pensada para eso y para cerrar todas esas pistas que te da, pues te ayudan a cerrar más. Para mí es curioso porque siempre mencionas esto, lo positivo es el scaling, pero de hecho yo como usuario le veo otro valor completamente diferente. Yo lo que hago es, Tú eres mi ICP, yo tengo dos ICPs y tú eres uno de los dos. vale, Sí. para mí lo mejor es extraer toda la información del cliente y llevármela en algún sitio, almacenamiento, ya sea ChatGPT, donde pueda consultar toda la información. Y lo que agradezco más es enviarle las notas al cliente, ¿no? Y algo que podéis hacer vosotros y quizás ya estáis implementando es cuando terminas una llamada, la persona que se ha conectado a una llamada que reciba un mensaje. Oye, este ha sido el resumen. Y yo lo hago siempre. Luego Eso de forma automática, yendo a les llega. convertir, Sí. sí, voy allí, compartir y para ti es una estrategia de growth increíble. Ujú. Mm. Pero eso ya pasa, ¿eh? Ya lo deberías Mm. de tener, que les llegue solo. Nos quedan dos temas para comentar. Bueno, ¿te has olvidado alguna herramienta o han sido todas estas? ¿Alguna que... Mm. Para lo que me has dicho, te recomendaría estas. Vale. Siguiente tema, rápido. Tema freemium, no freemium, prueba gratuita de 14 días. ¿Eso qué es lo que funciona realmente? Depende de qué producto estés vendiendo, pero a ver, si estás haciendo un proceso de ventas consultivo, estás reuniéndote con los clientes y estás haciendo el proceso en sí mismo, o sea, no es un flujo automatizado en tu web, ¿vale? Te registras gratis, lo usas, te gusta y compras, o sea, si no es ese flujo, sino que es el flujo que he dicho yo, de un SDR, es decir, una reunión, en la reunión cualificas, demo, pricing, ahí yo lo que recomiendo es hacer pruebas de concepto pagadas, siempre. ¿Vale? Mm. ¿Por qué? Porque, y es curioso que me hagas estas preguntas porque, bueno, las sacas de algún sitio, o sea, porque esto me has oído hablar también. Em, Cuando tú estás en un proceso de ventas y vas a hacer una prueba con un cliente y el cliente está dispuesto a pagarte, aunque sea 1 euro, pero está dispuesto a pagarte,
sea, el hecho de pasar de 0 a 1, el hecho de pasar de no pagarte por una prueba a pagarte, eso significa mucho. Eso te da muchas pistas de que el cliente va en serio contigo y de verdad quiere o le interesa o le podría interesar tu solución. Si tú estás trabajando con un cliente que no está dispuesto a pagar por una prueba, y de nuevo, pagar puede ser una tontería, o sea, puede ser, si igual vendes algo de 20.000 euros y la prueba son 500, me lo he inventado, ¿eh? Pero si no está dispuesto a pagar por eso, es que no se está tomando lo suficientemente en serio tu propuesta de valor y probablemente no se tome lo suficientemente en serio la prueba que vais a hacer juntos y o tardes mucho en hacer la prueba o no te tomen en serio, no cierres los hitos o se apague todo durante la prueba, el equipo no te tome en serio. Pero cuando te pagan sí que eso demuestra bastantes cosas. Yo algo que implemento es la garantía, ¿no? Decirle a alguien, tienes 3 semanas tras haberme pagado, de que si esto no te encaja, crees que el valor que te ofrecemos no es lo suficiente, te devuelvo el 80, 90 o 100% del importe. Ujú. Y es lo que dices, Me parece una buena exactamente. estrategia. Sí. Luego, para la parte de comerciales, ya imaginémonos un emprendedor que ha hecho el full cycle, la cosa empieza a crecer y contrata SDRs. ¿Qué porcentaje el salario es en variable? ¿Qué porcentaje debería de ser en fijo? Depende. Yo te puedo hablar del mercado, Sí, de pero. mercado. Y dentro del mercado es que para estos roles depende porque hay un rango muy alto. Un SDR. Un SDR. A ver, los SDRs en función de la experiencia. Si es una persona que no tiene experiencia, puede entrar o bien como becario o puede entrar con el SMI. Y hay empresas que están pagando, pues eso, entre 16, incluso 20 por roles de entrada, o sea, por alguien que no tenga experiencia o que tenga muy poca experiencia, ¿vale? 20, 21 sería lo máximo que he visto en el mercado. Cuando ya un SDR tiene algo de experiencia, se está pagando, yo diría que entre 18 y 25 en empresas españolas y yo diría que en empresas extranjeras estaríamos entre 24 y 32 en empresas extranjeras. Hay una diferenciación. Cuando estamos en tech sales, en este tipo de sector, las empresas extranjeras pagan más por los accounts, por los SDRs. Entonces hay un salto, sí. ¿Vale? Pero ¿qué porcentaje? Quizás el 70% es salario fijo, el Ah, no, no, 30% el estoy hablando bonus. solo de fijos, estoy hablando solo Vale, de vale, salarios pero fijos. sí, ¿y el bonus qué porcentaje El es? bonus ahí sí que ya, eso sí que es, o sea, el máximo bonus que puedes tener es el doble de tu salario fijo uncapped, que es literalmente, si ganas 25, pues 25 de variable y además si llegas al target puedes incluso seguir vendiendo más y seguir cobrando más. Eso es lo máximo, pero porque es lo máximo. ¿Mm? Hasta, pues eso, pues si ganas 18, pues que te pongan unas comisiones de 2.000, 3.000, 4.000 euros anuales también. O sea, el rango es Claro. súper, súper amplio. O sea, es de el doble de tu salario hasta... Y en este proceso, ¿no? De quizás adoptación del cliente, bueno, de la persona SDR en ventas, y allí es donde ayudáis muchísimo y comentáis, es en el ramp up, lo que sería el tiempo en que la persona que va a realizar esta prospección y ventas va a ejecutar al máximo, ¿no? Al bueno, 90%. en el ramp up, en el onboarding, que el onboarding forma parte del... ¿Cuánto suele ser el ramp up de media y vosotros cuánto tenéis medido que ahorráis o- Claro, ahí está el tema. O sea, los periodos de ramp up en las empresas dependen. Hay empresas que tienen periodos de ramp up de un mes. He escuchado algunas de 2 semanas. Pero y ese bueno, mes le pagas todo el bonus? ¿O le sí, pagas unos... sí, o sea, normalmente lo que se hace es que, o sea, lo normal son 3 meses de ramp up, ¿vale? Que eso es importante. Y en el ramp up normalmente lo que hacen es bajarte tus objetivos. Por ejemplo, primer mes 0%, o sea, no tienes Hmm. objetivo, ¿vale? Y en algunas empresas tech, o sea, no es que no tengas objetivo, tu objetivo es un 0%, por lo tanto, o sea, haces el 100% del objetivo y te pagan el bono. Eso lo hacen al principio para que veas lo que es ganar un sueldo con comisión, para que estés motivado. El segundo mes, 40% de objetivos, el tercer Sí. mes 80% y ya el cuarto ya estás en fully ramp up. Entonces eso es lo ¿Y normal. cómo ayudas el scaling a que el ramp up sea más rápido? Scaling ayuda, en ese caso en concreto, claro, nuestra herramienta puede extraer toda la información, mapearla
y puede hacerlo con otros comerciales. Entonces, cuando alguien entra nuevo a una empresa, nuestra herramienta puede catalogar toda esa información y te puede decir exactamente qué es lo que tienes que hacer y cómo hacerlo para que tu ramp up sea más corto. No solo en cosas que tienes que hacer, sino también en información. Imagínate una carpeta, imagínate que quieres ver cuáles son los pains más comunes de tus clientes porque vas a empezar a trabajar con ellos. Pues tú en mi herramienta hay como una especie de biblioteca de conocimientos en la que a través de keywords y una serie de tags que tenemos puedes filtrar todos los pains que hayan ocurrido en el último mes de los clientes de tu empresa y poder vértelos y puedes aprender de ahí. Entonces, Claro. no tienes que estar haciendo shadowing. O sea, con mi herramienta haces shadowing, pero con esteroides, ¿sabes? O sea, tardas un día en hacer lo que haces de shadowing en una semana o en más. Claro. Entonces, ¿Cuántas veces debe ser la facturación por persona de ventas? Lo que aporta. buenas preguntas. A ver, depende también. El problema de las startups es que las startups no son empresas realistas. O sea, depende de qué tipo de empresa. ¿Por qué es lo que quiero decir con empresas realistas? Una startup palma pasta Hmm, todos los meses. O sea, vive de financiación porque palma pasta todos los meses. Entonces, claro, muchos founders podrían estar contentos con que sus comerciales vendan e incluso no sean capaces de pagarse su sueldo, pero por lo menos que vendan siempre y cuando logren cumplir los objetivos del business plan, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tienes no es cuántas veces, ahí es menos, menos veces. Pero en una empresa normal, yo te diría que como mínimo un comercial tiene que hacer un por tres de su salario mínimo. O sea, Vale, se espera mucho más y en empresas americanas mucho más. perfecto. Vayamos ya a la última sección de preguntas rápidas que nos patrocina Delvi este espacio. Ujú. Tiene que ser respuesta rápida, ¿vale? También. Tres errores que cometan emprendedores de forma común en las ventas. No llamar, o sea, no hacer las llamadas para cerrar cualificación, para cerrar para cerrar los meetings cuando es lo más rápido y lo más práctico. No cualificar en los procesos de venta y nunca cerrar next steps cuando están terminando una reunión con un cliente. O sea, son los tres errores más comunes que te diría yo. ¿Vale? ¿Alguna formación para comerciales que quieran aprender en ventas, CEOs, entre otros? A nuestra. ¿La vuestra? Sí. ¿Dónde está? Pues vamos a hacer ahora un lanzamiento, pero bueno, os podéis meter en la página web de Sales2. O sea, yo tengo dos empresas, salescaling.com y sales2.com, y ahí podéis pues contratar una consultoría o una formación. Y con nuestra herramienta te forma, el software te forma, o sea que también podéis contratar el software y en el onboarding os vamos a enseñar todo. ¿Algún gurú en las ventas o algún podcast que te pueda ayudar? Pues algún podcast de Yo seguí a venta. Alex Hormozi, Ujú. está bien el contenido. No sigo, la verdad es que no, ahí no te puedo dar mucha, si te digo me equivoco porque no sigo muchos podcasts. ¿O algún Bueno, gurú o algún libro que se te venga que puedas recomendar? bueno, Predictable Revenue, Aaron Ross, pero bueno, Es el típico, ¿no? sí, los emprendedores no lo sabrán, pero ese, o sea, para los emprendedores está bien. Hmm, Predictable Revenue, Aaron Ross. Es más viejo que los churros el libro ese, pero Vale, para empezar y entender muchas de las cosas que hemos hablado, que tú las entiendes, claro, creo que esa es la Biblia, o sea, ese es el starter kit, el 101 que tienes que hacer. Sí. vale. ¿Tú crees que en el cabo de 10 años la IA automatizará todo el proceso del SDR, no la cuenta executive? ¿Crees que llegaremos a ese punto? Yo creo que depende de la empresa, del sector, pero creo que en algunos sectores y algunas empresas, sobre todo con tickets más bajos y ciclos de venta más cortos, sí, creo que sí. ¿Vale? ¿Alguna startup que conozcas que esté haciendo todo el proceso de ventas de una forma increíble? Mira, pues un cliente mío, aquí shout out a los amigos de AppHint, Diego de AppHint y Grisel, que son los founders de AppHint. Trabajamos con ellos cuando empezamos, cerraban una o cero reuniones a la semana, ahora están cerrando. Hubo un momento que tenían picos de 15 reuniones al día que tuvieron que bajar el tema y están empezando a cerrar con clientes increíbles también. O sea, cerraron la semana pasada con Air Europa, Hmm, creo, y con clientes muy chulos. Y es uno de estos clientes que estoy súper orgulloso de que les vaya bien y lo han hecho ellos. O sea, quiero decir, ellos están dirigiendo el equipo, están creciendo y es una maravilla. Ujú.
¿Crees que en Estados Unidos nos dan 1000 patadas y 1000 vueltas en cuanto a ventas? Sí, por supuesto. ¿Y cómo podemos hacer aquí para ser mejores? Pues, ¿cómo podemos hacer aquí para ser mejores? Pues, pues a ver, es difícil. Yo creo que tiene que ver más con la cultura, la verdad. O sea, Con las ganas, ¿no? Con este sí, sueño americano. sí, o sea, un americano, o sea, los americanos, lo primero de todo, yo he vivido en Estados Unidos y hay muchas críticas que puedo sacar yo de los americanos también, pero sí hay una cosa que admiro mucho de ellos, es que eh, las cosas claras y además que hacen todo lo que tienen que hacer por su proyecto. O sea, un emprendedor americano, creo que un emprendedor medio americano es muy diferente a un emprendedor medio español. Y un comercial medio americano es muy diferente a un comercial medio español. O sea, un comercial en Estados Unidos está puteadísimo por vender, por llegar a los Mm, objetivos, por progresar. También porque ganan mucho más dinero que aquí, pero al mismo tiempo también porque entienden que o sea, trabajar forma parte de su cultura en Estados Unidos. O sea, eso es así. total. Y si mañana viene Salesforce, te ofrece 20 millones, ¿cómo te los tomas? Me Para lo, comprar, obviamente, Scaling. me lo tomo como un halago. Y no te diría que no me lo pensaría, pero yo creo que lo que estamos construyendo es bastante más grande que 20 millones. Obviamente ahora mismo no vale 20 millones, porque además tú sabes la evaluación que tiene mi empresa, pero que mi empresa tenga una evaluación X no significa que no tengo el potencial de tener una evaluación mucho más grande en poco tiempo, Total. a 20 millones. Y si al cabo de 5 años nos encontramos en Valencia y tomando una O en caipirinha en la Barcelona, playa o en Barcelona, aquí en Paseo de Gracia, y me dices, mira, un caipirinha no, estamos tío, un agua de con Valencia de agua de esto, tío, Valencia, lo que una sea, caipirinha. y me dices, mira, la cosa no ha ido bien, Scaling que cerró el proyecto, ahora tengo otra consultoría en ventas o sigues con lo tuyo. ¿Cuál crees que podría ser el motivo principal Porque del cierre de cierre. la empresa? Em, Pues bueno, los dos principales que hay en Lanzadera con la mayor parte de emprendedores, o bien problemas de cash flow o de socios. Que ojo, no tengo ni problemas de cash flow ni de socios ahora, ¿vale? Pero bueno, estadísticamente son los dos problemas más comunes, o sea que podría ser por uno de esos dos, sí. Súper. Pues eso ha sido todo. Siempre terminamos que el invitado mire en la cámara, cuenta lo que sea, ya sea una reseña, un comentario que te dijo alguien una vez y quieras compartirlo con alguien, algún libro, la Vale, despedida que más te apetezca. ¿Vale? perfecto. Bueno, pues yo voy a aprovechar estos 10 segundos para los que hayan llegado a este punto para decir que yo soy una persona muy cercana y si alguien que está viendo esto tiene alguna duda de lo que he hablado, quiere empezar en ventas o tiene una empresa o una startup o lo que sea y quiere hablar conmigo, podéis escribirme por LinkedIn que no muerdo. Quizás tarde algún tiempo en responderos, un par de días o algo así, porque la verdad es que estoy muy saturado de cosas, pero a mí me encanta hablar de ventas y me encanta ayudar a emprendedores. Y no solo porque sea partner de Lanzadera y literalmente me dedico a hacer eso también, sino porque me flipa hablar de estas cosas y si tenéis alguna duda o cualquier cosa, escribidme que os echo una mano. Muy bien, ahí siempre vendiendo. No, no es solo para vender, ¿eh? O sea, de verdad, la mayor parte de gente Bueno, con pues la que también para hablo, ayudar y quién sabe en un futuro que te recomienden a alguien, ¿no? en Lanzadera, las mentorías que Encantado, doy. John. Nos vemos en la próxima y por lanzadera también. Un Perfecto, tío. saludo. Bueno.